No digo humillarlos porque no solo me dio a mí, sino a todos los niños de unos 15 años, todo el salón que nos humillaba. Y cuando yo miraba lo que ella hacía, sentía miedo, ¿no? Ya tenía miedo de hablar, de decirlo, y yo creo que ahí fue la raíz de mi miedo, ¿no? A pesar que yo antes ya había identificado un miedo en mi infancia. Yo había identificado que, había otra profesora que solía darme pautas así para yo aprendérmelo, y yo lo memorizaba y lo hablaba en público, en una formación con varias personas. Y recuerdo que en esa vez olvidé una de las palabras que había memorizado y me quedé callado, nublado, y no sabía qué hacer, y no volví a hablar una más palabra en ese momento, ¿no? Pero pensé que ese era el problema, pero haciendo la terapia encontré realmente el problema, porque era mi miedo, ¿no? O sea, si no era la profesora que nos había traumado a nosotros, que nos había traumado. Al momento de que nosotros hablábamos, nos expresábamos, ella estaba con un palo y nos causaba ese miedo, ese temor, ¿no? De poder hablar, de poder expresarnos, al miedo el miedo a que digamos algo mal y ella nos diga, ¿no? Aún recuerdo que estábamos preparando una canción, nos estaba enseñando una canción que nosotros aprendamos, y nos sacaba al frente a cantarla, porque ya supuestamente para ella ya deberíamos haber aprendido. Y como no la sabíamos, empezaba a castigarnos, ¿no? Nos daba látigos en la mano, así, ¿no? Entonces, esa sí realmente la raíz, ¿no? En la cual mi trauma, ese es mi trauma, ¿no? En la cual ahora en la terapia lo he llegado a identificar al 100%, porque pensé que era otra la raíz, pero en realidad esa ha sido la raíz. Y cuando lo liberé, me sentí otro niño, ¿no? O sea, siempre mi versión ha sido el niño, ¿no? En ese momento, luego que ya pasó, que la profesora entendió de que no era la forma, la vi a la profesora sentada y pidiendo disculpas a los niños, pidiéndome disculpas a mí. Y yo me sentí bien, y luego de eso empecé a hablar frente a ellos, y con la profesora al costado empecé a hablar de una forma fluida. Hablé y canté, inclusive, y hasta me reí, hasta hice chistes, y me sentí muy bien. O sea, mi vibración ahí como niño fue bastante alta, y de ahí me visualicé también en esa formación, que me quedé callado, me bloqueé. Entonces ahí también hice que mi emoción cambie ahí, pude continuar lo que yo estaba hablando, dándoles consejos a los niños, hablando fluidamente. Y también ese mismo niño lo llevé a una escena actual, ¿no? Y hablando también, contando mi experiencia, toda mi formación desde niño, y ¿sabes? Lo pude hablar, expresar lo que yo sentía, ¿no? Expresar lo que yo sentía con mucha alegría, con mucha vibración. Me visualicé frente a un gran público, hablando, ¿no? Hablando todo lo que yo sabía, toda mi trayectoria que he llevado desde mi niñez hasta ahora. Y así, una experiencia realmente buena. Lo volvería a hacer, yo creo, porque sí te deja una vibración muy alta, y con ganas de salir a un público y hablar y prepararme con un tema, algo, y salir a decirlo. Es muy bueno realmente.